ahí. Entonces, ¿cuáles son los movimientos que vamos a estudiar, ¿no es cierto?, esta mañana? Entonces, vamos a ver lo que es el movimiento parabólico, en la cual es se caracteriza por tener una trayectoria, ¿no? Una trayectoria parabólica. De ahí el nombre, ¿no? Una parábola. Su trayectoria es una parábola. Entonces, de ahí el nombre del movimiento parabólico. ¿Ya? El movimiento parabólico. ¿Ya? En la cual lo vamos a describir basado en sus dos dimensiones, en el eje X y en el eje Y. De igual modo, tenemos el movimiento circular, cuya trayectoria es una circunferencia, ¿ya? Cuya trayectoria es una circunferencia, en la cual también vamos a describir mediante su ángulo y su longitud que tiene la circunferencia, ¿no? También referido a un plano, ¿no? Está descrito dentro de un plano, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy día. Bueno, entonces vamos con el primer movimiento, que es el movimiento parabólico. Entonces, movimiento parabólico, ¿qué cosa es? Es un movimiento de dos dimensiones, en dos dimensiones, compuesto de un movimiento rectilíneo uniformemente variado y un movimiento en el eje X y un movimiento rectilíneo uniformemente variado en el eje Y. ¿Bien? Está compuesto por esas dos clases de movimiento. Ya nosotros hemos visto, ¿no es cierto?, hemos desarrollado la clase anterior, que es el movimiento rectilíneo uniforme y que es un movimiento rectilíneo uniformemente variado. Entonces, vamos a relacionar esos dos movimientos, ¿no?, en los ejes X y Y, ¿no? El tiempo es el parámetro de simultaneidad que se dan esos dos movimientos en los dos ejes, ¿ya? Y es el tiempo que lo va a relacionar, ¿no? Bueno, estas dos clases de movimiento. Entonces decimos de que la trayectoria del objeto es una parábola, siempre que el movimiento realice cerca de la superficie terrestre y se desprecie la resistencia del aire, ¿ya? Entonces eso no lo podemos hacer muy alejado de la Tierra, ¿no? Entonces eso se cumple, las ecuaciones que vamos a describir se cumplen para el movimiento se realice muy cerca a la Tierra, a la superficie terrestre, ¿no? Y indudablemente estamos diciendo de que vamos a hacer el desprecio, o no vamos a considerar, ¿no es cierto?, la resistencia del aire, ¿no? Entonces, valiéndonos de esos parámetros, entonces vamos a describir esta clase de movimiento. Entonces, por ejemplo, el más común tenemos cuando he lanzado una pelota, ¿no es cierto?, desde la posición inicial, trazamos nuestros ejes coordenados donde está ubicado el jugador que va a lanzar una pelota, ¿no es cierto? Entonces, la posición inicial del jugador en el eje X es 0, en el eje Y es 0. De ahí inicia su movimiento, entonces. ¿Bien? Entonces lanza con una cierta velocidad inicial, con una cierta dirección, que es el ángulo, que nosotros le vamos a denominar ángulo de tiro, ¿ya? Y nos va a describir esta clase de trayectoria. Entonces nosotros lo que vamos a hacer primero, ¿no es cierto?, es ver cómo describe, cuál es la trayectoria que describe. Entonces describe una parábola, ¿ya? Una parábola. ¿Ok? Ahora,
Para describir este movimiento, nosotros primero tenemos que descomponer la velocidad inicial en el eje X. Entonces tenemos así velocidad inicial de X, velocidad inicial de Y. ¿Bien? Tenemos esas dos componentes. Entonces, primero tenemos que descomponer esa velocidad inicial, ¿no? Para así poder describir en cada uno de los ejes. Luego también, si tenemos en otro punto de la trayectoria, tenemos que determinar cómo es su velocidad, ¿no? También sus componentes, ¿no es cierto? V sub X en este caso, que es constante, y V sub Y es una velocidad que va cambiando por el tiempo, ¿no? Luego veremos qué es lo que sucede en la parte más alta de la trayectoria. Entonces vemos de que se cumple de que solamente va a existir una velocidad en el eje X, donde observamos de que esa velocidad siempre es constante, ¿eh? En toda la trayectoria. Luego vamos a tener la otra componente que no va a existir, la componente en el eje Y, que va a ser igual a 0. Entonces, en la parte más alta vamos a tener solamente velocidad sub X, que es la velocidad horizontal, y es constante, ¿no? Bueno, llegamos al límite, al mismo nivel de referencia, ¿no es cierto? Y obteniendo la misma velocidad que la velocidad inicial, pero en sentido contrario. Luego vamos a describir su dirección, bueno, y sus componentes, ¿no? En el eje X, V sub X, que va a ser constante, ¿no? Esa velocidad va a ser constante en el eje X, y en el eje Y vamos a tener la velocidad negativa, ¿no es cierto? Una velocidad con dirección negativa. Bueno, y eso está basado, esa velocidad está basado en la gravedad. La gravedad siempre es negativa porque va dirigida hacia abajo, ¿no? Hacia abajo, ¿no? Entonces son esos los parámetros que nosotros debemos tener presente. Entonces, complemento a esos, tenemos que también saber cómo calcular la altura máxima, ¿no? Cuando la pelota alcanza la posición máxima, ¿no es cierto? Y también su alcance. ¿Cuál es su alcance que tiene ese tiro? ¿Cierto? También es importante describirlo. ¿Bien? Esos son los parámetros que nosotros debemos tener presente, aunque vamos a calcular, ¿no es cierto? O vamos a expresar una determinada ecuación para determinar diferentes parámetros que hemos mencionado, ¿no? ¿Cuál es la velocidad inicial, sus componentes? ¿Cuál es la velocidad, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las componentes de cualquier velocidad en uno de los puntos? ¿Cómo es la velocidad máxima? ¿Cómo es la velocidad en la parte superior? ¿Y cuál es la velocidad que regresa? De regreso, ¿no? Su altura y su alcance máximo. Bueno, vamos a describir entonces los movimientos, las ecuaciones que describe. En el eje X sabemos de que no está afectado por ninguna clase de aceleración. Entonces, por lo tanto, la velocidad debe ser constante, va a ser constante. En el eje Y, el movimiento rectilíneo uniformemente variado, vemos de que sí está afectado por la aceleración de la gravedad. Entonces decimos, en el eje X, el movimiento rectilíneo uniforme, en la posición X sub 0 es igual a 0 para un tiempo igual a 0, ¿no es cierto?
tenemos ahí. De igual manera, vamos a tomar el mismo punto de referencia, ¿no es cierto? El y sub 0, 0, tiempo sub 0 es 0. ¿Ya? Entonces vemos de que la velocidad, como lo descomponemos, esa velocidad inicial como velocidad sub 0x. Velocidad sub 0x no es otra cosa que la magnitud de la velocidad por coseno de teta. ¿Ya? Por coseno de teta. Siempre y cuando teta esté, siempre y cuando el teta es el ángulo que forma entre el eje X positivo y la velocidad. ¿Ya? De igual modo, vamos a descomponer, vamos a determinar la componente B sub 0y, que es igual al módulo de la velocidad, ¿no es cierto? O la magnitud de la velocidad por seno de teta. Bueno, en el movimiento, como el movimiento es rectilíneo uniforme, entonces para cualquier valor de x, de la velocidad en x, va a ser igual a la velocidad inicial de x. ¿Ya? O sea, ¿por qué? Porque la velocidad es constante. La velocidad es constante. Entonces, de ahí decimos de que la posición es igual a la posición inicial más velocidad inicial de x por el tiempo. Ahora, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, vemos lo siguiente, que la velocidad suy va a ser igual velocidad sub 0y menos la gravedad por el tiempo. Entonces, el movimiento en su forma vertical inicia con un movimiento, ¿no? En el MRV con un movimiento desacelerado. De ahí que también la posición vertical va a ser igual a la relación ya conocida, ¿no es cierto?, para un movimiento MRV, que es posición inicial más posición inicial de Y por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, esos son los ecuaciones que nos describen tanto en el eje X, en el eje Y. ¿Ya? La relación de estos dos, ojo, que la relación de estos dos lo va a dar el tiempo. El tiempo. Porque los dos se deben realizar, los dos, indudablemente, que los dos tienen que relacionarse con el tiempo porque el tiempo es la simultaneidad de los dos. ¿Ya? Quiero ver si hay alguna pregunta. ¿Está aquí? No. No hay preguntas. Seguimos entonces. ¿Ya? Entonces vamos a describir a continuación, vamos a hacer una serie de observaciones y una serie de relaciones matemáticas que debemos conocer, ¿no es cierto? Una serie de ecuaciones que debemos conocer. Entonces, observaciones. ¿Qué es lo que sucede con la velocidad y la posición en el eje X? Entonces, ¿no? Las ecuaciones de velocidad, posición en el eje Y, en el eje Y. ¿Ya? Entonces vemos de que la relación que existe entre esas dos velocidades que ya lo hemos mencionado, ¿no? Que es la velocidad y la posición en el eje Y. Entonces de ahí derivamos esta ecuación, ¿no es cierto? Que también nos dice que es igual a la velocidad su Y al cuadrado más velocidad inicial de Y, ¿no es cierto? Menos 2 veces la gravedad por el desplazamiento en el eje Y, en el eje vertical, ¿no? Bien. Magnitud de la velocidad del proyectil en cualquier punto de la trayectoria. Entonces, la velocidad que vamos a obtener en cualquier punto siempre, como va a estar descrito mediante el eje X y en el eje Y, entonces la velocidad
la magnitud de la velocidad del proyectil va a estar descrito por b sub x al cuadrado, b sub y al cuadrado. Altura máxima que alcance el proyectil respecto al punto de lanzamiento. Altura máxima que alcanza el proyectil respecto al punto de lanzamiento. Entonces, eso no es otra cosa que tenemos la posición, ¿no es cierto?, que la cual nos va a dar esa relación porque tenemos ahí, ¿no? Es igual, lo que hacemos simplemente es reemplazar, ¿no es cierto? Ok. Entonces tenemos ahí. Ahora, para determinar el alcance máximo también lo podemos determinar por la velocidad inicial al cuadrado, ¿no es cierto?, de seno de 2x, de 2 teta, ¿no? Seno de 2 teta, sobre la gravedad, ¿ya? Ojo, aquí es sobre la gravedad, aquí es sobre 2 veces la gravedad. Velocidad inicial al cuadrado, seno del cuadrado de teta, sobre 2 veces la gravedad. Aquí el alcance máximo, ¿no es cierto? El alcance que va a tener va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado, seno de 2 teta, ¿ya? La matemática también nos dice lo siguiente, que este es un ángulo doble, podemos también representarlo como 2 seno de teta, coseno de teta, ¿no es cierto? Ángulo doble. ¿Ya? La función del ángulo doble también debemos tener presente en este caso. Es necesario también conocer el tiempo de vuelo, ¿no es cierto? Entonces, el tiempo de vuelo, ¿no es cierto?, nos da que el tiempo de subida simplemente va a ser igual a velocidad inicial seno de teta, ¿no es cierto? Velocidad ¿no es cierto? Entonces, el tiempo de vuelo, simplemente, la velocidad final, ¿no es cierto?, es igual a cero, igualamos velocidad su cero seno de teta sobre la gravedad. Pero sabemos de que el tiempo de vuelo, ¿no es cierto?, es igual al tiempo de subida que el tiempo que baja. ¿Ya? El tiempo que sube con el tiempo que baja. Es el tiempo de vuelo, entonces. ¿Ya? Entonces aquí estamos considerando 2 veces, ¿por qué? Porque el tiempo de subida simplemente es velocidad inicial seno de teta sobre la gravedad. Pero sabemos que el tiempo que sube es igual que el tiempo que baja, ¿no es cierto? Por lo tanto, entonces decimos de que va a ser el doble, ¿no? Ya en la clase pasada habíamos dicho el tiempo que sube es igual que el tiempo que baja, ¿no es cierto? En la misma altura que se da. Ok, entonces son las ecuaciones que vamos a utilizar para describir esta clase de movimiento. Bueno, vamos ahora a los ejercicios, ¿ya? Con respecto al movimiento parabólico.
Entonces nos vamos a lo siguiente, ¿ya? Primero, la primera pregunta dice, la figura muestra las gráficas de las componentes V sub X, V sub Y, de la velocidad de un proyectil lanzado desde el suelo, ¿ya? La figura muestra las gráficas de las componentes V sub X, V sub Y, de la velocidad de un proyectil lanzado desde el suelo. Indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. Ok. Entonces ahí nos describe las componentes, las gráficas. ¿Ok? Entonces la gráfica de la velocidad de X en función del tiempo nos da una recta, nos describe que es una recta paralela al eje del tiempo. Es cierto, porque la velocidad sub X, ¿no es cierto?, en el eje X es constante. Por lo tanto, entonces es una recta paralela al eje del tiempo. Ok. También decimos de que la velocidad, ¿no es cierto?, en el eje Y tiene un movimiento, ¿no es cierto? Decimos de que tiene un movimiento desacelerado. Inicia con un movimiento desacelerado, ¿no es cierto? Inicia con un movimiento con una velocidad de 15 metros sobre segundo y luego va en un determinado tiempo, ¿no es cierto? Va a disminuir su velocidad hasta cero. ¿Ya? En un tiempo 1.5, su velocidad es igual a cero. Velocidad de Y es igual a cero. ¿Ya? Tenemos entonces eso. ¿Ya? ¿Ok? Entonces vemos de que es un movimiento desacelerado, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces son las dos gráficas que nos describen el movimiento parabólico. Ok. Entonces primero nos dice lo siguiente. El ángulo de tiro es igual a 53 grados. Entonces vemos lo siguiente, que la solución, ¿no es cierto?, para un tiempo igual, t sub 0 es igual a 0, la velocidad sub 0x es igual a 20, ¿no es cierto? La velocidad sub 0x es 20. ¿Ya? Y va a ser constante, ¿no es cierto? Y la velocidad sub 0y es igual a 15. ¿Ya? Tenemos la velocidad sub 0y, cuando el tiempo es igual a 0, la velocidad es igual a 15. Entonces vamos a relacionar estas dos velocidades tanto verticales como horizontales. Y sabemos de que tangente de esas dos componentes, no va a dar el ángulo, ¿no es cierto? No va a dar el ángulo de tiro, ¿no es cierto? Y entonces dividimos entre 15 entre 20 y tenemos que es 3/4. Esto implica ¿qué cosa? Que la tangente inversa del ángulo o el arco tangente, ¿no?, va a ser igual a ¿cuánto? A 37 grados, ¿no es cierto? Porque tangente de teta es igual a 3/4. Por lo tanto, teta va a ser igual a 37 grados. Entonces, como nos dice que el ángulo de tiro, ese va a ser el ángulo de tiro, ¿no es cierto? 37 grados. Entonces, el ángulo de tiro es 53, falso. Es falso, porque el ángulo es igual a 37. ¿Ya? Entonces, la primera proposición. Segundo, la altura máxima es 15 metros. Entonces, nosotros sabemos, por la relación ya matemática expresada, decimos lo siguiente: la altura máxima es igual a 15 metros. La rapidez inicial, ¿cuánto es la rapidez inicial? Si tenemos las componentes iniciales 20 y 15, podemos determinar la velocidad inicial. Entonces la velocidad inicial es igual, 20 cuadrados más 15 cuadrados, raíz de la suma al cuadrado de esas dos velocidades, tenemos que es igual a 25 metros sobre segundo, ¿no es cierto? Bueno. Ahora sí, podemos reemplazar los datos en la ecuación dada, ¿no?, para determinar la altura máxima. Entonces vemos de que va a ser igual a velocidad inicial al cuadrado, seno cuadrado de 37, ¿no es cierto?, sobre 2 veces la gravedad. La velocidad inicial es 25, ahí está, 25 al cuadrado,
Seno al cuadrado de 37 sería 3 quintos, ¿no es cierto? Seno de 37 es igual a 3 quintos elevado al cuadrado, ¿no es cierto? 3 quintos elevado al cuadrado sobre 2 veces la gravedad. ¿Cuánto es eso? 20, ¿no es cierto? Entonces simplificamos y obtenemos ahí lo siguiente, ¿no? Que la altura que alcanza, ¿no es cierto? La altura máxima es 11.25. Por lo tanto, decimos que la respuesta es falso. Entonces, tercero, el alcance horizontal es 60 metros. El alcance horizontal es 60 metros. De igual modo, vamos a utilizar la relación que ya, no sé, ya lo hemos descrito, velocidad inicial al cuadrado, seno de 2 veces teta, que en este caso va a ser 37, en este caso va a ser 37 sobre la gravedad. Bueno, reemplazamos velocidad inicial al cuadrado, ¿no es cierto? Que es igual a 25. 2 seno de 37 coseno de 37. ¿Ya? Podemos expresar también, hemos dicho de que seno de 2 veces 37, ¿no? O 2 veces teta, ¿no es cierto? Lo podemos descomponer también de esta manera, podemos expresarlo de esta manera, ¿no? La matemática nos ha demostrado de que seno del ángulo doble es igual a 2 veces seno de 37 coseno de 37. Entonces, reemplazamos todos los datos entonces obtenidos. 25 al cuadrado, 2 por seno de 37, 3 quintos. Coseno de 37, 4 quintos. Sobre 10. Igual a 60 metros. Igual a 60 metros. ¿Ok? De 25 a 25 sería... ok, entre 10 sería 600, 600 entre 10 sería 60. Sí, está bien. Entonces decimos de que la respuesta es verdadera. ¿Ya? Entonces, para eso me sirvió, ¿no es cierto? Estos datos que son las gráficas, ¿ya? Acuérdense, las gráficas que nos interpreta la gráfica, lo que hace, nos describe, ¿no es cierto? Los datos que estamos observando en un determinado fenómeno. En este caso, del movimiento de un proyectil. No sé si hay alguna pregunta, aunque es directo. Me dicen, por si acaso. Bueno, seguimos entonces. Siguiente problema. Nos dice lo siguiente. Se dispara un proyectil con una rapidez de 5 metros sobre segundo, como se muestra en la figura. Dice, determina el tiempo que tarda en recorrer la trayectoria parabólica entre A y B. ¿Ya? Determina el tiempo que tarda en recorrer la trayectoria parabólica entre A y B. Velocidad inicial.
24 metros, 162 metros. ¿Ya? Solución. Ok, entonces teniendo la velocidad inicial, nosotros lo primero que tenemos que hacer es descomponer esa velocidad. En la velocidad en el eje X, en el eje Y. Entonces, en el eje Y, en el eje X sabemos de que para la posición X igual a 0, tenemos un tiempo igual a 0. Entonces, la velocidad es igual a velocidad, en este caso es seno de 37, de 53, ¿no es cierto? La velocidad su 0x es seno de 53, utilizando el ángulo que nos dan como dato, ¿no? Ya. No es coseno porque el ángulo está opuesto a la velocidad, ¿no es cierto?, inicial de x. Entonces, la velocidad su 0x, entonces es la velocidad por seno de 53. Entonces decimos que la velocidad de 0x igual a 5, ¿no es cierto?, que nos dan como dato. Seno de 53 es 4 quintos. Entonces la velocidad su 0x es igual a 4 metros sobre segundo. De la ecuación posición-tiempo en la horizontal, tenemos lo siguiente, ¿no? Es igual a velocidad, a la posición inicial más velocidad su 0x por el tiempo. ¿Ya? Tenemos ahí esta ecuación, ¿no es cierto? Es la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme. Entonces tenemos de que la posición es aquí 0, la posición su x0, acá 0, es 0. Entonces solamente nos queda que la posición que obtiene el móvil va a ser igual a velocidad inicial de x, ¿no es cierto?, que es la velocidad constante por el tiempo. Entonces, del esquema mostrado, ¿no es cierto?, nos dice lo siguiente, ¿eh? Que cuando el proyectil llega en el punto B, la posición es igual a 4, ¿no es cierto? La posición horizontal es igual a 24. La posición horizontal es igual a 24. Por lo tanto, vamos a escribir, ¿no es cierto? X es igual a 4 veces el tiempo, que es igual a 24. Por lo tanto, el tiempo que tarda en recorrer la trayectoria entre A y B es 6 segundos. Ok, y esa es la respuesta. ¿Ya? No sé si alguna pregunta. Vemos que no la hay, ¿no? A ver, vamos a ver. En su chat, no. Pregunten en su chat también, ¿ya? Pueden preguntar, no hay problema. Estoy viendo entonces. Bueno, nos vamos a la siguiente. Pregunta número 3. Nos dice lo siguiente: un proyectil es lanzado horizontalmente describiendo una trayectoria parabólica.
un proyectil es lanzado horizontalmente describiendo una trayectoria parabólica, como muestra la figura. Determine la rapidez de lanzamiento. Determine la rapidez de lanzamiento. ¿Ya? Velocidad inicial. Entonces, nos dice que es lanzado horizontalmente, ¿no? Describiendo una trayectoria parabólica. Entonces, en el eje Y como en el eje X. $45. A una altura de 45 metros está ubicado el cañón que la cual va a lanzar, ¿no es cierto?, horizontalmente un proyectil. Entonces nos piden determinar la rapidez de lanzamiento B sub 0, ¿no es cierto? Ok, tenemos lo siguiente entonces. Decimos, en el eje vertical la posición inicial, ¿no es cierto? La posición inicial es igual a 45 metros. La posición inicial en Y es igual a 0. Entonces decimos lo siguiente, ¿no? La posición que adquiere el móvil, el proyectil, ¿no es cierto? En la parte vertical es igual a la posición inicial de Y, ¿no es cierto? Velocidad inicial de Y por el tiempo, menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Ok? Entonces vemos, la posición para que determine la rapidez que el lanzamiento de su cero, ¿no es cierto? Sabemos de que la posición, si queremos determinar, ¿no es cierto? En la parte, vamos a escribir que la posición es igual, posición inicial 45, velocidad inicial de t, ¿no es cierto? Velocidad inicial en la parte vertical no existe, acá no existe ninguna componente, ¿no es cierto? Por el tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Por lo tanto, este término se hace igual a 0. Este término se hace igual a 0. Entonces solamente me queda 45 por la gravedad que es igual a 10, la mitad sería 5 veces el tiempo al cuadrado. ¿Ya? Entonces la ecuación de la posición de ese movimiento. Por lo tanto, decimos lo siguiente. Ahora, cuando el proyectil llega a la superficie o al suelo, ¿no es cierto? Cuando llega a la superficie o al suelo, ¿no es cierto? Entonces aquí decimos lo siguiente. Si este es nuestro eje coordenado, entonces nos dice que la posición en el vertical es igual a 0, ¿no es cierto? Porque inicialmente tiene una altura de 45 metros. ¿Ok? Entonces va disminuyendo la distancia con respecto al eje de referencia que tenemos. ¿No es cierto? Entonces decimos que la posición en este punto se va a hacer igual a 0. Se va a hacer igual a 0. Entonces de ahí que decimos, cuando llega al suelo la posición es igual a 0. Entonces, por lo tanto, 0 igual a 45 más 5 menos 5 veces el tiempo al cuadrado. Entonces, de ahí nosotros despejamos el tiempo. Entonces, 45 pasa al otro, sería 45 entre 5, 9. Entonces, tengo que el tiempo al cuadrado es igual a 9. Por lo tanto, el tiempo es igual a
3 segundos, ¿no es cierto? Porque raíz de 9 es igual a 3 segundos. Entonces, es el tiempo que demora en llegar al suelo, ¿no es cierto? El proyectil. Ahora, lo que me están pidiendo es determinar la rapidez de lanzamiento. ¿Con qué rapidez te va a lanzar para que llegue en un tiempo de 3 segundos? Entonces, en la parte horizontal sabemos que la posición inicial es 0. La posición inicial de X es igual a la velocidad sub 0, entonces. ¿Ok? Entonces, como es constante, ¿no es cierto? Y la velocidad, la única velocidad que es impulsada es una velocidad horizontal. Por eso la velocidad sub 0 de X va a ser igual a la velocidad inicial. ¿No es cierto? Por eso van a ser iguales. Porque es la única velocidad que está empezando. Y empieza horizontalmente, ¿no es cierto? O inicia horizontalmente. Inicia horizontalmente. Entonces, como es un movimiento horizontal, es un movimiento rectilíneo uniforme, simplemente ponemos posición es igual a posición sub 0 más velocidad inicial sub X por el tiempo. ¿Ya? Entonces la posición es igual a posición inicial por el tiempo. Cuando llega al suelo X es igual a 6 metros. ¿Ya? Ese es el dato que tenemos. Es el dato que tenemos. X igual a 6 metros. Por lo tanto, ya conozco el tiempo y conozco la posición X, ¿no es cierto? Entonces simplemente reemplazamos. 6 es igual a velocidad inicial por el tiempo. ¿No es cierto? Entonces 6x es igual a 6. Aquí tenemos como dato, ¿no? Entonces cuando llega al suelo x igual a 6 metros, entonces 6 velocidad inicial por 3. Entonces, por lo tanto, 6 entre 3 sería 2 metros por segundo. Entonces, esa es la velocidad que es lanzado, ¿no es cierto?, horizontalmente el proyectil. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Me dicen. Si no, pasamos al siguiente. Está claro, profesor. Ya. Vamos, 4. Desde la azotea de un edificio de altura se lanza horizontalmente una pelota con una rapidez de 30 metros, como se muestra en la figura. ¿Ya? Entonces, como se muestra en la figura, determinar la altura y la rapidez de la pelota en el instante que impacta con el piso a 120 metros de la base. ¿Ya? Desde la azotea de un edificio de altura se lanza horizontalmente, ¿no?, una pelota con una rapidez de 30 metros sobre segundo. Como se muestra en la figura, determine la altura y la rapidez de la pelota en el instante que impacta en el piso, que está a 120 metros de la base. Entonces, se nos pide esa altura. Sabemos de que horizontalmente, ¿no es cierto?, va a tener una distancia de 120 con respecto a su base. ¿Bien? Entonces, son los datos que tenemos. Entonces, decimos de igual modo, ¿no es cierto? En la horizontal, la posición, ¿no es cierto?, inicial es igual a 0, que tenemos 0. Velocidad inicial de X
es igual a la velocidad inicial, que es igual a 30 metros sobre segundo. Entonces la velocidad, la posición, ¿no es cierto? Como es el movimiento en el eje horizontal, es un movimiento rectilíneo uniforme, entonces la posición es igual a la posición inicial más velocidad inicial de X por el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, la posición inicial es 0, ¿no es cierto? Porque inicia de la base, entonces 0. Entonces tenemos X igual a 30 veces el tiempo. Porque la velocidad su 0 va a ser igual a la velocidad su X, ¿sí? Porque simplemente, porque es la única velocidad y está en su forma horizontal. Entonces de ahí obtenemos el tiempo, ¿no es cierto? Sabiendo de que llega al piso, cuando llega al piso es igual a 120, entonces escribimos 120 es igual a 30 veces el tiempo. Por lo tanto, el tiempo es igual a 4 segundos. Por lo tanto, el tiempo es igual a 4 segundos. En la vertical, la posición inicial es igual a la altura. Velocidad inicial de Y es igual a 0. Ok. Entonces escribimos que la posición en la parte vertical sería posición inicial más velocidad inicial del tiempo menos un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Lo mismo decimos de que la velocidad inicial, ¿no es cierto?, va a ser igual a 0 porque solamente existe en la parte, ¿no es cierto?, inicial solamente existe una velocidad horizontal. Entonces, el segundo término se hace igual a 0, entonces tenemos lo siguiente. La posición es igual. Posición inicial, que va a ser la altura. La posición inicial es la altura, ¿no es cierto? Aquí, posición inicial que va a ser igual a la altura. Esto es igual a 0. Entonces, menos un medio de la gravedad. La gravedad es igual a 10. Sería 5 veces el tiempo al cuadrado. Ahora, cuando llega al piso de esta ecuación de la posición, ¿no es cierto?, decimos que la posición se hace igual a 0, ¿no es cierto? La posición, cuando llega al piso, ¿no es cierto?, se hace igual a 0. Ok. Entonces, reemplazamos. 0 es igual a la altura menos 5 veces el tiempo. El tiempo sabemos que es igual a 4 segundos. Entonces elevamos y despejamos la altura. Entonces la altura va a ser igual a ¿cuánto? Es 4, 16 por 5, 80. Entonces decimos que la altura es igual a 80 metros. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, de la ecuación, velocidad su Y es igual a la velocidad inicial de Y menos la gravedad por el tiempo. Entonces escribimos de que la velocidad inicial, ¿no es cierto?, es igual a 0. Esta velocidad es igual a 0. Entonces simplemente me queda que la velocidad su Y va a ser igual a menos la gravedad por el tiempo. Ahora, ¿qué tiempo demora en llegar al piso? Es 4 segundos. Entonces decimos, para un tiempo igual a 4 segundos, la velocidad de Y va a ser igual, ¿no? La velocidad en la parte vertical va a ser igual a menos 10 por 4. Y eso es igual a menos 40 metros sobre segundo.
Entonces ya tenemos la velocidad en X, que es igual a la velocidad sub cero, que es igual a 30 metros, y tenemos la velocidad en Y, que es igual a menos 40. Entonces me piden la velocidad, ¿no es cierto? Me dice determinar la altura y la rapidez de la pelota en el instante que impacta el piso. Entonces tengo yo que la velocidad va a ser igual a la suma de cuadrados de las componentes, ¿no es cierto? Velocidad sub X es igual a B sub 0, B sub Y. La rapidez va a ser igual a 30 al cuadrado, ¿no es cierto? La velocidad horizontal al cuadrado más la velocidad vertical, que es menos 40, elevado al cuadrado. Entonces, desarrollando, tenemos que eso es igual a 50 metros sobre segundo. Ok, y esa es la respuesta. ¿Alguna pregunta, jovencitos? Bueno, no las hay. Vamos ahora a complementar el movimiento en dos dimensiones con lo que es el movimiento circular ahora, ¿ya? Entonces, vamos a ver ahora el movimiento circular, ¿no? Vamos a darnos la referencia teórica que tenemos, ¿ya? Movimiento circular. Decimos que es un movimiento que se describe en dos dimensiones, siendo la trayectoria del móvil una circunferencia. Si tiene una trayectoria, el móvil, cuya trayectoria es una circunferencia, entonces el radio tenemos la posición para un tiempo inicial, en un tiempo inicial. Tenemos la posición angular sub cero, la posición final, ¿ok? Tenemos posición inicial, posición final y el desplazamiento, ¿no es cierto? Angular, el desplazamiento angular. Entonces estamos describiendo primero desde un aspecto angular, ¿no es cierto? Entonces, para determinar el desplazamiento tenemos que localizar primero la posición final, posición inicial. Entonces, la diferencia entre la posición final y la posición inicial nos da el desplazamiento. Entonces, ese es el que indica el cambio de posición angular de un móvil. Se expresa en radianes, ¿ya? Se expresa en radianes. Posición angular inicial, posición angular en el instante t. Ahora, la primera observación que vamos a notar es lo siguiente, ¿no? Vamos a relacionar lo que en la matemática no relaciona es el arco con el ángulo,
¿cierto? ¿Cómo se relaciona? Entonces, el arco es igual ¿a qué? Al ángulo por el radio, ¿sí? Entonces, tomando ese criterio, tomando esa referencia matemática, entonces decimos lo siguiente, que el desplazamiento lineal, ¿no? Y el desplazamiento angular se relaciona mediante la magnitud del radio. Entonces tenemos ahí, ¿no? Entonces relacionamos el desplazamiento lineal, va a ser igual al radio por el desplazamiento angular. Entonces, primera relación que tenemos. Ok. Radio de la circunferencia, indudablemente. Velocidad entonces angular, media. Es la cantidad vectorial que indica el cambio de la posición angular del móvil en un intervalo de tiempo. La cantidad vectorial que indica el cambio de la posición angular del móvil en un intervalo de tiempo. ¿Ya? A ver si hay preguntas. Profesor, disculpe, ¿podría retroceder a la anterior diapositiva? ¿La anterior? Disculpe. Gracias. Entonces, velocidad angular media es la cantidad vectorial que indica el cambio de la posición angular del móvil en un intervalo de tiempo, ¿no? Es el cambio de la posición angular del móvil en un intervalo de tiempo. Pero es una cantidad vectorial, quiere decir que es un vector. La dirección siempre es perpendicular al plano, ¿ya? Siempre es igual al plano donde describe la trayectoria circular, ¿no es cierto? La trayectoria que es una circunferencia. Entonces, tengan presente que la dirección de la velocidad angular es el vector perpendicular al plano, ¿ya? Entonces, es una cantidad vectorial que indica el cambio de posición angular del móvil en un intervalo de tiempo. Entonces, tenemos ahí, cambio de la posición angular sobre un intervalo de tiempo. Entonces, en otra palabra, es el desplazamiento angular sobre el intervalo de tiempo. Está dado en radianes sobre segundo. Entonces, eso es la velocidad angular media, ¿no? Teniendo como referencia posición final, posición inicial, angular. Entonces, es necesario conocer estos dos conceptos, denominados qué cosa es periodo y frecuencia. Periodo no es otra cosa, es el movimiento circular que define como intervalo de tiempo en que la partícula realiza una vuelta, O sea, a ese tiempo que demora en realizar una vuelta, nosotros le denominamos periodo. Por lo tanto, la frecuencia va a ser igual al número de vueltas sobre el intervalo de tiempo. ¿Ya? El periodo del movimiento circular se define como el intervalo de tiempo, ¿no es cierto?, en realizar una vuelta. Entonces, la frecuencia está relacionada con el periodo y decimos que la frecuencia es igual a la inversa del periodo, ¿no es cierto? ¿Ya? Su unidad está dado en Hertz, ¿ya? Que es 1 sobre segundo. Ok, entonces, de esa manera definimos lo que es el periodo y qué cosa es frecuencia. Vamos a ver ahora lo que concierne al movimiento circular uniforme,
movimiento circular uniforme. Entonces nos dice, se caracteriza por el hecho de que la partícula realiza desplazamientos angulares iguales en intervalos de tiempos iguales. Se caracteriza por el hecho de que la partícula realiza desplazamientos iguales en intervalos de tiempos iguales. También decimos que la condición necesaria para que una partícula realice un movimiento circular uniforme, ¿no es cierto?, que la velocidad angular es constante. Que la velocidad angular es constante. ¿Qué cosa es el desplazamiento angular sobre el tiempo? Entonces, para esta clase también decimos de que la velocidad angular es constante. ¿Ya? Entonces nos dice que en el mismo desplazamiento realiza en el mismo tiempo, en un mismo tiempo. ¿Ya? Entonces va realizando el desplazamiento ok. O también decimos de que la frecuencia angular es igual a 2pi sobre el periodo. La frecuencia angular es igual a 2pi sobre el periodo. ¿Ya? Entonces es toda el ángulo que forma sería 2pi sobre el tiempo que demora en dar una vuelta, ¿no es cierto? Entonces también de esa manera nosotros podemos determinar para esta clase de movimiento, ¿no es cierto?, que la velocidad es igual a ¿qué? A 2pi por sobre el periodo. Y esto es constante. ¿Ya? Rapidez constante. Entonces, decimos lo siguiente, entonces, en una ecuación de la posición angular con el tiempo lo expresamos de esta manera, ¿no es cierto? Posición final es igual a posición inicial, velocidad angular por el intervalo de tiempo, ¿no es cierto? Tiempo final, tiempo inicial. ¿Ya? Tenemos posición. ¿Ya? Entonces ahí la velocidad angular es constante, pues, ¿no? Es constante. Esta ecuación, si ustedes lo observan, es semejante, ¿no es cierto?, a la ecuación dada por el movimiento rectilíneo uniforme. Observaciones. Si el tiempo inicial es igual a 0, entonces tenemos que podemos expresar, ¿no es cierto?, la posición en relación, ¿no es cierto?, simplemente al tiempo. Entonces sería posición inicial más velocidad angular por el tiempo. Ahora, si la posición inicial es igual a 0, para un tiempo inicial igual a 0, entonces tenemos directamente esta relación, ¿no es cierto?, que es igual, la posición va a ser igual a, ¿qué?, a la velocidad angular, ¿no es cierto?, por el tiempo. ¿Ya? Para un movimiento circular uniforme. Ok. Vamos a interpretar también la gráfica como así lo hemos analizado para el movimiento rectilíneo uniforme, también lo vamos a hacer para esta clase de movimiento, ¿no? Entonces, la gráfica de la posición angular versus tiempo nos expresa una recta, ¿no es cierto? Una recta. Entonces, de esa manera,
nos expresa una ecuación lineal, ¿no? La velocidad angular es constante, por lo tanto, nos expresa una línea paralela al eje del tiempo. Entonces tenemos ahí. Ahora, ¿para qué me sirve la posición versus tiempo? Para determinar indudablemente la velocidad. Entonces, tangente de alfa, ¿no es cierto? Me va a dar igual a la velocidad angular. Porque el cateto opuesto es igual a teta menos teta sub cero, ¿no es cierto? Menos teta sub cero. Entonces, esta parte vertical, ¿no es cierto?, de este triángulo nos expresa lo siguiente. Entonces, esta es la diferencia entre la posición final y la posición inicial. Entonces, el cateto opuesto es la variación o el desplazamiento angular. Y el cateto adyacente nos expresa el intervalo de tiempo. Entonces, el desplazamiento angular sobre el intervalo de tiempo va a ser igual a ¿qué? Matemáticamente es igual a tangente de alfa. ¿Ya? Entonces decimos, por lo tanto, que en esta gráfica de posición versus tiempo, ¿para qué me sirve? Para determinar la velocidad angular. ¿Cómo lo determino? Lo determino mediante la tangente de alfa. Ok. Ahora, en la otra gráfica que nos dice velocidad angular en función del tiempo, nos expresa una línea paralela al eje del tiempo. ¿Por qué? Porque la velocidad va a ser la misma pasando el tiempo, ¿no es cierto? Pasa el tiempo, pero la velocidad va a ser la misma. Entonces, en la gráfica de velocidad angular versus tiempo, tenemos que el área sombreada es igual a ¿qué? Al desplazamiento. El área sombreada de la velocidad angular versus tiempo, el área sombreada me va a dar el desplazamiento. ¿Ya? Simplemente, ¿ya? Velocidad angular es igual, ¿no? Versus tiempo, el área sombreada me va a dar el desplazamiento. Ok. Entonces, para esas dos nos sirve, para el cálculo de esos dos. Uno es para determinar la velocidad, que es tangente y teta, y el otro, determinando el área, vamos a determinar el desplazamiento. El otro concepto, velocidad tangencial, indica la rapidez y dirección del movimiento de la partícula en cada punto de la circunferencia. Se representa por un vector tangente a cada punto de la circunferencia. ¿Ya? Indica la rapidez y dirección del movimiento de la partícula en cada punto de la circunferencia. ¿Ya? Se representa por un vector tangente en cada punto también, ¿no? Entonces decimos ahí.
Entonces tenemos ahí, ¿no? La velocidad. Como ustedes ven, la velocidad tangencial es una velocidad que la cual es, ¿no es cierto?, representa un vector tangente en cada punto de la circunferencia. ¿Ya? En cada punto de la circunferencia nos expresa la velocidad tangencial. Ok. Ahora decimos, para el movimiento circular uniforme, la rapidez lineal es igual a 2pi por el radio sobre el periodo. ¿Ya? Para el movimiento circular uniforme, la rapidez va a ser igual a 2pi, quiere decir la longitud, ¿no es cierto?, de la circunferencia sobre el periodo. Entonces esa es su rapidez. Entonces la rapidez va a ser constante. La rapidez en cada punto va a ser constante. Va a tener un solo valor, ¿no es cierto?, que es la magnitud de la velocidad. ¿Ya? Pero ojo, aquí. Ustedes ven que la velocidad, pero la velocidad va a cambiar de dirección. Entonces, por lo tanto, decimos de que la velocidad no es constante en un movimiento circular uniforme. Pero la rapidez sí, o sea, el valor de la velocidad sí. Entonces, por lo tanto, si la velocidad no es constante, decimos que va a existir una aceleración. ¿Qué clase de aceleración va a existir? La aceleración centrípeta. La aceleración centrípeta. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, acuérdense bien, ¿no es cierto?, que la rapidez en un movimiento circular uniforme es constante, pero no la velocidad. La velocidad no, porque cambia de dirección en cada punto de la circunferencia. Cambia la dirección en cada punto de la circunferencia. Ok. Entonces la rapidez tangencial o lineal es constante. Ahora vamos a ver la relación general entre la rapidez tangencial y la rapidez angular. Dice, para todo tipo de movimiento circular se verifica la relación. ¿Ya? Para todo tipo de movimiento circular se verifica la relación de que la rapidez lineal es igual a la rapidez angular por el radio. ¿Ok? ¿Bien? Entonces, otra relación que debemos tener presente entonces. ¿Ya? Para todo tipo de movimiento circular se verifica que la relación de que la velocidad lineal es igual a la velocidad, la rapidez lineal es igual a la rapidez angular por el radio. Ahora vamos a vertir otro concepto importante, lo que es aceleración angular media. Aceleración angular media. Y esto se deriva de que cuando la velocidad angular no es constante. Ok. A ver. Parece que hay una pregunta. No hay, no hay. Entonces definimos lo que es la aceleración angular media. ¿Sí? Entonces es el cambio de la velocidad angular sobre el intervalo de tiempo. Sobre el intervalo de tiempo. ¿Ok? Entonces sabemos de que la velocidad angular es igual a la variación de la velocidad angular sobre
sobre el intervalo de tiempo. Y está expresado en sistemas radianes sobre segundo. ¿Ya? Entonces, de esa manera definimos lo que es aceleración angular. Ahora, cuando la velocidad angular ya no es constante, ¿no es cierto? Varía. Entonces, tenemos la variación de la velocidad angular sobre el intervalo de tiempo nos da aceleración angular. Velocidad angular inicial, velocidad angular para el instante t. Entonces vamos a describir lo que es el movimiento circular uniformemente variado ahora. Ya he descrito lo que es el movimiento, la aceleración angular, entonces vamos a describir. Entonces se caracteriza por el hecho de que una partícula realiza cambios de velocidades angular iguales en intervalos de tiempos iguales. ¿Ya? Se caracteriza por el hecho de que una partícula realiza cambios de velocidades angular iguales en intervalos de tiempos iguales. La condición necesaria para que una partícula que tenga movimiento circular uniformemente variado es, ¿no es cierto? Entonces, es la variación de la velocidad sobre el intervalo de tiempo, eso es constante, entonces. Quiere decir que la aceleración angular debe ser constante para esta clase de movimiento. Entonces decimos, la partícula también realiza cambios de rapidez tangenciales iguales en intervalos de tiempos iguales. Tenemos la velocidad. Entonces en un determinado tiempo va aumentando, ¿no es cierto? La velocidad en 12 veces el doble y el triple, ¿no es cierto? En un mismo intervalo de tiempo, Entonces de ahí que debemos tener presente y decir qué cosa. La partícula también realiza cambios de rapidez tangencial iguales en intervalos de tiempos iguales. Entonces va variando la rapidez tangencial también. Eso es cuando existe aceleración angular. A ver. ¿Pregunta? No hay pregunta, ¿no? Ya. Entonces vamos a ver a continuación las ecuaciones de esta clase de movimiento, ¿ya? La clase de movimiento rectilíneo, que hay movimiento circular uniformemente variado. Entonces, igual modo, como vemos semejante a lo que hemos descrito, ¿no? Para un movimiento rectilíneo uniformemente variado, es igual para el movimiento circular uniforme variado. ¿Bien? Entonces, la ecuación de la velocidad angular versus tiempo es igual a la velocidad angular, inicial más aceleración por el intervalo de tiempo. Velocidad angular inicial, velocidad angular en el instante t. La ecuación posición angular en función del tiempo también lo expresamos de la siguiente manera, ¿no? Semejante, entonces, posición inicial, la posición final es igual a la posición inicial más velocidad angular inicial por intervalo de tiempo más un medio de la aceleración por intervalo de tiempo al cuadrado. Ahora, si la posición angular donde teta sub 0 es igual a la posición angular en el instante t. Profesor, disculpe, ¿podría retroceder para tomarle captura? Ahí está. Gracias. Entonces aquí estamos expresando, ¿no es cierto?, la ecuación de la velocidad en función del tiempo para esta clase de movimiento circular uniformemente variado. Y tenemos para la posición en función del tiempo, tenemos esta relación, ¿no? Semejante a lo que hemos descrito para el movimiento rectilíneo uniforme.
Observaciones. Si el tiempo sucero es igual a cero, entonces tenemos que la velocidad angular es igual a la velocidad angular inicial más aceleración por el tiempo. La posición, si el tiempo es igual a cero, es igual a la posición inicial, posición angular por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Ok, de estas dos ecuaciones vamos a determinar también que la velocidad angular al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por el intervalo de tiempo, por el desplazamiento angular, Entonces esas son las tres ecuaciones también que describe esta clase de movimiento circular, uniformemente variado. Entonces tenemos ahí las velocidades, nos indica. Gráficas que tenemos es posición angular con el tiempo, ¿no es cierto? Es semejante a lo que hemos descrito. Decimos cuando el movimiento es acelerado, circular es acelerado, ¿no es cierto? Tiene una forma creciente la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, para un tiempo de su cero, la velocidad inicial angular es igual a cero, ¿no? Para un tiempo determinado, tenemos también, ¿no? La velocidad va a ser igual, ¿no es cierto?, a la tangente beta mayor que cero. Entonces se traza una línea, ¿no?, tangencial a la gráfica de la posición versus tiempo. Ahora, si nosotros queremos describir la posición angular también, cuando decimos que el movimiento es desacelerado, cuando el movimiento es desacelerado, ¿no es cierto? Entonces también decimos, para un tiempo igual, ya tiene una velocidad, ¿no es cierto? En el punto inicial ya tiene una velocidad. Entonces pasa el tiempo, vemos de que se hace tangente y obtenemos de que la velocidad angular se hace cero, ¿no es cierto? Que la velocidad angular es igual a tangente de cero, y eso se hace cero. Velocidad angular por el tiempo. Entonces tenemos velocidad angular inicial, velocidad angular final. ¿Ya? Velocidad angular por el tiempo. Velocidad angular por el tiempo. Entonces tenemos ahí lo siguiente, ¿no es cierto? Entonces cuando el movimiento es acelerado y desacelerado, ¿no es cierto? Entonces las observaciones hacemos que el ángulo de igual manera, ¿no es cierto? Si tangente de alfa es igual a la aceleración angular, ¿para qué me sirve, no es cierto? La velocidad en función del tiempo para determinar la aceleración angular. ¿Qué cosa es? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Qué cosa es cateto opuesto? La variación de la velocidad, ¿no es cierto? Cateto adyacente es la variación del tiempo. Entonces, cuando beta está entre 0 y pi medios, ¿no es cierto? Tangente de el ángulo beta es igual a menos, en este caso es negativo, ¿no es cierto? Para pi medios está entre beta menor que pi. ¿Ok? Ahora, también esta gráfica me va a servir que si yo determino el área, entonces el área sombreada no es otra cosa, nos va a determinar el desplazamiento angular.
el desplazamiento angular. ¿Ya? También debemos tener presente de que para un movimiento, ¿no es cierto?, va a ser la mediana o la velocidad media, también lo podemos calcular. Para esta clase de movimiento es el promedio, ¿no es cierto?, de la velocidad. ¿Ya? No se olvide que también la velocidad media siempre se determina mediante la posición, ¿no es cierto? Posición final, posición inicial sobre la variación del tiempo. También. ¿Eh? Entonces, que quede claro entonces. En una gráfica de la velocidad angular en el tiempo, el área me va a determinar, ¿qué cosa? El desplazamiento angular. Entonces tenemos en la última gráfica que es aceleración angular en función del tiempo. Y vemos que es una recta paralela al eje del tiempo. Puede ser positiva, ¿no es cierto? Porque está dirigida angular, ¿no es cierto? La aceleración angular, y puede ser también negativa. Ok. Ahora, el área que nos describe esa clase de aceleración, de la recta que nos describe la aceleración, que es constante, porque es una línea paralela al eje del tiempo, el área sombreada me va a servir para determinar ¿qué cosa? La variación de la velocidad, ¿no es cierto? La variación de la velocidad. Para eso me va a servir el área sombreada. También el área puede ser negativo, ¿no es cierto? Entonces es igual a la variación de la velocidad. Entonces para eso también me sirve en una gráfica de aceleración versus tiempo, que el área no va a determinar, ¿qué cosa? Va a determinar la variación de la velocidad. Bueno, entramos entonces a los conceptos de lo que cosa es la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. ¿Cuándo se presentan esas aceleraciones? ¿Ya? Decimos, en general, todo cuerpo que describe una trayectoria curva, experimenta una aceleración dirigida a su centro, llamada aceleración centrípeta. ¿Ya? Y una aceleración paralela a la velocidad tangencial, llamada aceleración tangencial. ¿Ya? Cuando el movimiento es variado, ¿no es cierto? Cuando el movimiento circular es variado, uniformemente variado. Bueno, tenemos esto. Tenemos el radio, entonces nos presenta que la aceleración siempre cuando nos describe una trayectoria curva, ¿no es cierto?, experimenta una aceleración dirigida a su centro. Entonces, esa aceleración dirigida a su centro se llama aceleración centrípeta. Entonces tenemos una aceleración tangencial que va a ser paralela a la velocidad tangencial, ¿no es cierto? La velocidad angular. Entonces la aceleración en general lo determinamos mediante la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. Esa es la aceleración que tiene todo cuerpo, ¿no es cierto? Ahora, decimos lo siguiente entonces. La magnitud de la aceleración centrípeta es igual a la velocidad al cuadrado sobre el radio. O también la rapidez, ¿no es cierto? La rapidez lineal al cuadrado sobre el radio. El otro es la rapidez angular al cuadrado por el radio. La magnitud de la aceleración tangencial
Simplemente es la aceleración angular por el radio. La aceleración angular por el radio. Observaciones. Decimos, la magnitud de la aceleración resultante simplemente va a ser la aceleración centímetra al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. Ahora, tengamos presente lo siguiente. Para un movimiento circular uniforme, ¿no es cierto? Aceleración tangencial va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad angular es constante. ¿Bien? Entonces la aceleración tangencial es igual a 0. En cambio, que sí siempre va a existir una aceleración centrípeta porque la dirección de la velocidad, ojo, la dirección de la velocidad no es constante, entonces por lo tanto va a existir una aceleración. Y esa aceleración es la aceleración centrípeta. Ojo entonces, hay veces se pregunta, ¿en un movimiento circular uniforme existe aceleración? Sí, existe aceleración. ¿Cuál es su aceleración? La aceleración es la aceleración centrípeta. ¿Ok? En un movimiento circular uniforme, ¿no es cierto? Entonces decimos que existe una aceleración centrípeta. Bueno, jovencitos, eso es todo lo que debemos conocer con respecto al movimiento circular. Bueno, me dicen si hay alguna pregunta. Bueno, jovencitos, vamos inmediatamente a los ejercicios. Ok. Dice lo siguiente. La rapidez tangencial de un punto del borde de una rueda que gira con un movimiento circular uniforme es el doble de la rapidez tangencial de otro punto a 5 centímetros de su borde. ¿No? Entonces dice, la rapidez tangencial de un punto de borde de una rueda que gira con movimiento circular uniforme es el doble de la rapidez tangencial de otro punto 5 centímetros de su borde. ¿Cuál es el radio de la rueda? Pregunta. Lo tenemos ahí. De la rueda. ¿Ya? Entonces, como la rueda tiene un movimiento circular uniforme, la velocidad angular, ¿no es cierto?, es la misma en cualquier punto. Ok, tenemos ahí dos puntos. El punto 1, el punto 2, ¿no es cierto? ¿Bien? Entonces nos dice que está la rapidez tangencial de otro punto 5 centímetros de su borde. Entonces está a 5 centímetros. ¿Ya? Entonces el otro es radio menos 5 centímetros. Ok. Ahora, de la figura y por los datos sabemos de que la velocidad de 1 es igual a b, ¿no es cierto? Y la velocidad sub 2 es igual a 2 veces la velocidad de b. 2 veces la velocidad sub. ¿Cierto? Ok. De la relación rapidez lineal, ¿no es cierto?, es igual a la rapidez angular por el radio. Entonces decimos que la rapidez angular por el radio para la velocidad en el punto 1, ¿no es cierto?, es igual a la velocidad sub. También la rapidez, ¿no es cierto?, es constante, ¿no es cierto?, porque el movimiento es circular uniforme.
Entonces, en el punto 2 también va a ser igual a la velocidad sub 2 sobre el radio. Entonces, 1 en 2. Decimos, la velocidad entre el radio menos 5 es igual a 2 veces la velocidad entre el radio. Por lo tanto, igualamos, ¿no es cierto? Porque la velocidad angular es igual para ambos. ¿Ya? Entonces ponemos, simplificamos la velocidad. Entonces, 1 sobre el radio menos 5, 2 sobre el radio. Ok, de ahí deducimos de que el radio es igual a 2 veces el radio menos 5. Por lo tanto, el radio, ¿no es cierto?, es igual, 2 pasa a restar, sería el radio va a ser igual a 10 centímetros, que es 0,1 metro. ¿Ya? Entonces, tenga presente de que el movimiento de la rueda es única, ¿no es cierto? El movimiento es único. Entonces, para cualquier punto, la velocidad angular es la misma. Entonces, de ahí es donde obtenemos esas relaciones, ¿no? ¿Ya? Ok. ¿Alguna pregunta? Yo creo que no. ¿Cierto? Siguiente pregunta. Pregunta número 6. Dice, un disco de radio tiene un agujero a una distancia D de su centro. ¿Cómo se muestra la figura? ¿Cómo se muestra la figura? Entonces tenemos ahí, ¿no? ¿Ok? Entonces, si el disco gira con un movimiento circular uniforme en un plano horizontal, indique la verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. ¿Ya? Un disco de radio tiene un agujero a una distancia D. De su centro, como se muestra la figura. Si el disco gira con un movimiento circular uniforme en un plano horizontal, indique la verdad o falsedad de la siguiente proposición. 1. Si la distancia es igual al radio, a la cuarta parte del radio, la rapidez tangencial del agujero es menor. Que la del punto del borde del disco. ¿Ya? La distancia, si la distancia es igual de la distancia de donde está el agujero en la cuarta parte de la rapidez tangencial del agujero es menor que la del punto del borde del disco. Vemos entonces. Decimos lo siguiente. ¿Ya? Va a tener una velocidad sub1, velocidad sub2. Entonces, de la relación de la velocidad es igual a la velocidad angular, ¿no es cierto? La rapidez lineal es igual a la rapidez angular por el radio. Entonces, la rapidez tangencial para la distancia igual a la cuarta parte del radio. Entonces, escribimos velocidad sub1 es igual por la distancia, que es igual a la cuarta parte del radio, ¿no es cierto? Es velocidad sub1. Ahora, la rapidez tangencial en el punto del borde, que es igual a velocidad sub2, ¿no es cierto? Entonces es igual a la frecuencia angular, ¿no es cierto?, por el radio.
por el radio. ¿Ya? Por lo tanto, decimos que la velocidad sub 1 es menor que la velocidad sub 2. ¿Ya? Entonces, la velocidad sub 2 es igual a 2 veces el radio. La velocidad sub 1 es igual a la velocidad angular por la cuarta parte del radio. Entonces, verdadero. Entonces decimos, si la distancia D es igual a la cuarta parte del radio, la rapidez tangencial del agujero es menor que el punto del borde del disco. Ok. 2. La aceleración del agujero es constante. La aceleración del agujero es constante. Nosotros sabemos que en el movimiento circular uniforme solamente existe una aceleración, que es la aceleración centrípeta. Entonces, la aceleración centrípeta 1 con la aceleración centrípeta 2, ¿no? Dice, la aceleración del agujero es constante. La aceleración del agujero no va a ser constante, pues, ¿no? Entonces, sabemos que es igual a la frecuencia angular al cuadrado por la distancia. Constante. El valor, ¿no es cierto? O sea, la magnitud de la aceleración es constante. Pero la dirección cambia en cada instante, ¿cierto? La dirección cambia en cada instante. Entonces, por lo tanto, decimos que es falso, ¿no es cierto? En este caso va a la dirección. Si tenemos la dirección de radio, por ejemplo, DR está en esta dirección, ¿no es cierto? Y así va cambiando, en todos los puntos va cambiando su dirección. Entonces, tercero dice, si la distancia es igual al radio, la magnitud de la aceleración es máxima de la relación, ¿no es cierto? Aceleración centrípeta es igual a la frecuencia angular por el... Entonces, la aceleración máxima, la distancia es igual al radio. Entonces, por lo tanto, la aceleración centrípeta es igual a la frecuencia angular al cuadrado, o la velocidad angular al cuadrado por el radio. Entonces decimos que es verdadero, claro. ¿Por qué? Porque es por el radio, ¿cierto? En cambio que el agujero sería por el radio, la cuarta parte del radio. Entonces la aceleración sería menor, ¿no es cierto? Entonces, ¿dónde es máxima? En el borde es máxima. Entonces tenemos que es verdadero, falso y verdadero. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, jovencitos? ¿Lo dicen? ¿Ya? Entonces pasamos a la pregunta número 5. Dice lo siguiente: la rueda posterior a la bicicleta que se muestra en la figura se mueve con un movimiento circular uniformemente variado. Según la ecuación, θ es igual a 7pi, posición más 8p, que es velocidad inicial, velocidad angular inicial por el tiempo, menos pi, tiempo al cuadrado, ¿no es cierto? Que es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Bueno, donde θ se mide en radianes, t en segundos. Determine la velocidad angular en el punto que está llanta, ¿no? Determine la velocidad angular de un punto de esta llanta para un tiempo igual a 3 segundos. Entonces, de la ecuación sabemos, vamos a deducir, ¿no es cierto? ¿No? Como hemos mencionado, posición 7, ¿no? Entonces, comparando, posición inicial, 7. Velocidad inicial angular, 8pi. Aceleración, 1/2 de la aceleración es igual a menos pi. Entonces, por lo tanto, la aceleración es igual a menos 2pi. Entonces, tenemos ahí, hemos descrito los parámetros de cada una de los términos de esta ecuación. Entonces, de la ecuación, ¿no es cierto? Velocidad es igual a velocidad inicial por la aceleración por el tiempo. Reemplazamos los datos y decimos que es igual a 8pi, que es la velocidad, ¿no? Tenemos 8pi menos, más, que diga, la aceleración angular. La aceleración angular es menos 2pi por el tiempo. Por lo tanto, para un tiempo de 3 segundos, tengo que la velocidad va a ser igual a 8pi menos 2pi por el tiempo que es igual a 3, ¿no es cierto? Por eso me pide, ¿no? Para un tiempo igual a 3 segundos. Entonces, ¿cuánto es esa velocidad angular? Esa velocidad angular es igual a
2pi radianes por segundo, ¿no es cierto? Esa rapidez angular, ¿no? O velocidad angular también. No hay problema ahí. La dirección no cambia. Ok. Entonces, eso es. Primero hay que identificar primero, ¿no es cierto? Lo que hemos hecho es identificar cada uno de estos términos, que la cual nos dice cuál es la posición inicial, cuál es la velocidad angular inicial y cuál es la aceleración. De esta relación que también lo conocemos, ¿no es cierto? De la velocidad angular es igual a la velocidad angular inicial más aceleración por el tiempo. Escribimos esto y reemplazamos ahora el tiempo en esta ecuación. Y tenemos esta relación, que nos va a dar igual a 2 radianes sobre segundo. Bueno, jovencitos, vamos al segundo. Bueno, esto es el esquema que es un movimiento desacelerado, claro, porque inicia con un movimiento de 8pi y termina con un movimiento en un tiempo de 3 segundos, termina con un movimiento de 2pi. Quiere decir que ha descendido su velocidad. Entonces, si ha descendido, entonces el movimiento es desacelerado. ¿Ok? Dice 8. La figura muestra dos poleas unidas por una faja y que giran con movimiento circular uniforme, donde la velocidad angular de la polea A es 6 radianes sobre segundo. Si los rayos de las poleas están en la relación de 1 a 3, hallar la magnitud del desplazamiento angular de la polea a cabo de 30 segundos. Entonces, rápidamente nosotros decimos, si tenemos esto, entonces, lo que van a ser iguales va a ser, ¿qué cosa? La velocidad tangencial, ¿no es cierto? Porque es una sola, ¿no es cierto? Es una sola faja que hace girar a los dos con una misma velocidad lineal, ¿no es cierto? O velocidad tangencial. Pero, en cambio, que la velocidad angular no van a ser iguales porque tienen diferentes radios. ¿Sí? Bueno, vayamos a esto, ¿no? Como la polea A transmite el movimiento a la polea B a través de la faja, se cumple lo siguiente, ¿no? Que la velocidad tangencial de A es igual a la velocidad tangencial de B. ¿Ya? Entonces, relacionamos con la velocidad angular. Entonces decimos la velocidad angular por el radio de A es igual a la velocidad angular de B por el radio de B. ¿Ok? Entonces, nos piden la velocidad angular de B, que es igual al radio de A sobre el radio de B por la velocidad angular de A. ¿Cierto? Estamos acá. ¿Ya? Ahora, la velocidad angular de A es como dato. Entonces, por dato tenemos lo siguiente, ¿no? El radio de A es igual a 3 veces el radio de B. ¿Ya? Ese es como dato, ¿no? De 1 a 3. Entonces, por lo tanto, le escribimos, ¿no? La velocidad de B es igual a 3 veces el radio de B, ¿no es cierto? Que estamos reemplazando ahí. Radio de A por radio 3 veces por el radio de B sobre el radio de B. Por la velocidad angular de A. Entonces, por lo tanto, simplificamos los radios de B y nos queda, ¿qué cosa? Que la velocidad angular de B es igual a 3 veces la velocidad angular de A. Por lo tanto, obtenemos lo siguiente, entonces. Es igual a 3 veces la velocidad. ¿Pero cuánto es la velocidad angular de A? Es igual a 6 radianes, nos están dando. Es igual a 6 radianes. Entonces ponemos 3 por 6, 18 radianes por segundo. Esa es la velocidad de B. O sea que se desplazan más rápidamente, ¿no es cierto? ¿Ok? Y esa es la... Entonces, nos piden hallar la magnitud del desplazamiento angular de la polea B a cabo de 30 segundos. Entonces, tenemos ahí, en un tiempo de 30 segundos, el desplazamiento es igual a ¿qué? ¿No es cierto? Es igual a la velocidad de B por el tiempo, simplemente, ¿no es cierto? El desplazamiento para un movimiento circular uniforme. Entonces, ¿cuánto es? 18 radianes. ¿Cuánto es el tiempo? 30 segundos. Y por lo tanto es 540 radianes. Entonces, la respuesta es 540 radianes.
Bueno, jovencito, eso es todo, ¿no es cierto? ¿Alguna pregunta? ¿Ya? La respuesta de los ejercicios propuestos es 1 en la A, 2 en la A, 3 en la A, 4 en la C, 5 en la A, 6 en la B, 7 en la A. ¿Ya? 1 en la A, 2 en la A, 3 A, 4 en la C, 5 en la A, 6 en la B, 7 en la A.